Ayer quedé bastante sorprendido porque nuevamente volví a ser tendencia en la red social de Twitter, o mejor mi nombre, Fabián Sanabria. Y dije, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que el miércoles santo le concedió una entrevista al periodista Holman Morris en el Tercer Canal, quien me pidió que como estudioso de la obra del filósofo francés Jacques Derrida, y en particular de un encuentro que él tuvo con el sociólogo Michel Viviorca a propósito del siglo y del perdón, en donde él desarrolló la noción de perdón social, pues que diera mi punto de vista ante el Tercer Canal. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al constatar la fake news, la posverdad que los medios y las personas indiscriminadas que reptan ante el establecimiento y que fabrican y seguirán fabricando posverdades, dijeron que Fabián Sanabria era quien sustentaba la propuesta filosófica de Gustavo Petro del perdón social? Nada más mentiroso y canalla, pero más canalla aún cuando decían que como un violador o un acosador sustentaba esa propuesta filosófica. En primer lugar, no soy ningún violador ni ningún acosador. El hecho de que sea investigado por unos presuntos hechos supuestamente ocurridos hace más de 10 años no autoriza a ningún hijo de vecino o de vecina para calumniarme ni difamarme, máxime cuando no he sido ni juzgado ni condenado. Justamente son los sepulcros blanqueados y quienes aplican el ojo por ojo y diente por diente, censurando, cancelando culturalmente y silenciando a los demás, a los que pensamos, sentimos y actuamos distinto, los que no quieren la reconciliación y los que no quieren que este país se transforme, que este país tenga otro futuro, que otra Colombia sea posible. Y por supuesto la fake news continuó y entonces me di cuenta del entrampamiento. ¿En qué consistió el entrampamiento? Pues muy sencillo. Iván Moreno le mandó una carta al hermano de Petro para que éste acudiera como representante o en representación de la comisión intereclesial para hablar de cosas que tienen que ver con los presos en Colombia y claro, del perdón social. Le preguntaron a Petro que qué pensaba de eso y él respondió, es que el perdón social debe ser una alternativa de reconciliación para esta sociedad. Y a partir de ahí se armó el carnaval. Personas inclusive dentro del pacto histórico, de la izquierda, pero sobre todo del centro y de la extrema derecha, empezaron a decir que Petro iba a perdonar a los corruptos. Y muchísimos corruptos que están en las cárceles empezaron a grabar videos y los van a seguir grabando para decir que sostienen la candidatura de Petro y así hacerlo quedar como corrupto. He ahí el entrampamiento, he ahí la fake news, he ahí la mentira. Pero todo lo que diga Petro de ahora en adelante va a ser tergiversado, malinterpretado, malintencionadamente leído, porque la apuesta del establecimiento es que ni siquiera llegue a primera vuelta, que no pase la primera vuelta, que a primera vuelta pasen a segunda Fajardo y Fico para imponer por supuesto a Fico, aunque quién sabe qué va a ocurrir. Entonces, por supuesto, algunos criticaron a Petro diciendo no de papaya, no responda, todo lo que diga va a ser usado en su contra, y es así. Por supuesto que es grave, pero ¿qué hizo que aceptara yo, Fabián Sanabria, la entrevista ante el Tercer Canal? Muy sencillo, que en la propuesta de Petro, que comparto sin duda alguna, como estudioso de la obra del filósofo francés Jacques Derrida y de ese encuentro a propósito del siglo y del perdón, pues es que Colombia necesita de eso. El perdón social no es un perdón jurídico, no es un perdón legal, es un perdón que la sociedad concede y se concede a sí misma para reconciliarse y se da de manera excepcional, de manera única y no se da ante un poder ni ante una soberanía. Ese perdón social es un proceso para pasar la página del horror de las venganzas, del odio, de las retaliaciones, de los señalamientos hacia los demás que tenemos que pasar. Porque de lo contrario Colombia no va a tener futuro. Si seguimos aplicando la ley del talión del ojo por ojo y diente por diente, todos vamos a terminar muecos, tuertos y ciegos. Colombia debe reconciliarse socialmente. Esto no quiere decir que no haya procesos de justicia, de juzgamiento, y si cualquier individuo
Yo, Fabián Sanabria, comprendido, soy culpable ante la justicia, pues seré culpable, pero antes no. Y por supuesto, aún los culpables, cuando pagan sus penas, tienen todo el derecho a que, confesando sus crímenes, los móviles de estos, la manera como los cometieron, la sociedad también les pase la página y los perdone. Eso es el perdón social. El perdón social no es impunidad. El perdón social no es simplemente eso que se inventaron de que acuerdo de paz sí, pero con legalidad, y que fue una triquiñuela que fue claramente censurada al gobierno de Iván Duque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso fue criticadísimo esa gestión disque de aplicar un proceso de paz, unos acuerdos de paz con legalidad. Lo que quería el gobierno era volver trizas el perdón social. Lo que quería el gobierno era volver trizas esos acuerdos y no pudo. Y les tocó dar la cara ante la ONU y por supuesto quedaron muy mal ante las críticas de Kenia, de Francia, de Irlanda, de Rusia y de otros países. Por supuesto eso sí no lo pasaron los canales de televisión ni los periodistas reptantes ante el establecimiento que se inventan y seguirán inventando fake news, noticias falsas, temerarias y calumniosas. Pero ahora que estamos en la Semana Mayor, en esta Semana Santa, y en donde una de las 7 palabras de ese sermón eterno que figura en los 4 evangelios debería hacerle eco a esta sociedad que se precia de cristiana, que parte de esa tradición judio-cristiana: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Y por supuesto hay que perdonar. Perdonar es a veces, como diría el filósofo Derrida, siguiendo al psicoanalista Jacques Lacan, dar lo que no se tiene al que no lo quiere y al que no lo es. Lo que no se tiene, porque perdonar es muy difícil. Es más, perdonar realmente es imposible. Y por eso es que el filósofo francés dice que el único perdón posible es perdonar lo imperdonable. Es decir, que quien cometió una falta, que quien cometió un crimen, confiese su falta, confiese su crimen, diga su verdad. Y esto nos comprende a todos, en el terreno individual y en el terreno colectivo, y sobre todo en el terreno social, para esta, nuestra patria maltrecha, podrida y descompuesta. Se necesita verdad, se necesita justicia, se necesita reparación. Y ese perdón social presupone 2 cosas fundamentales: que haya rostro y que haya voz. Que se escuche la versión del otro, las múltiples versiones de víctimas y de victimarios, pero al mismo tiempo que se dé la cara. Sin ese cara a cara, sin esa voz, no hay perdón posible socialmente hablando. Ese perdón social no es el perdón jurídico. Ese perdón social no implica una impunidad, no. Quien comete un crimen tiene que pagar por su crimen, pero por supuesto después de que paga no tiene por qué ser perseguido per secula seculorum por una sociedad. Y al mismo tiempo, quien es investigado, quien es acusado, tiene todo el derecho a la presunción de inocencia. Ay de aquellos y aquellas femichistas que condenan, que señalan con el dedo índice para ocultar, por supuesto, sus faltas, sus deseos, sus errores, sus desviaciones también. Hay que perdonar la mezquindad de estas personas y decir: Padre, Madre, perdónalos, perdónalas porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Que en esta Semana Mayor tomemos conciencia de la necesidad de reconciliarnos, de dar ese don que no tenemos, pero que tenemos que conquistar, porque Colombia no puede seguir descuadernada, no puede seguir vengativa, no puede seguir sembrando odio, retaliaciones, polarizaciones. Esa es la propuesta de Petro y la admiro porque la lanzó sin cálculo político, sino como una propuesta ética. Sí, hay que inyectarle ética a la política y la única manera de lograrlo es perdonándonos como sociedad, reconciliándonos, reconociendo qué es y qué son esos imperdonables que hay que contar, que tenemos derecho a saber para transitar hacia un futuro, hacia una esperanza que es así, no se puede volver trizas, ni nadie nos puede arrebatar. Digamos entonces: Padre y Madre, perdónalos, perdónalas,
porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Perdonémonos.